Libro de Zacarías, capítulo 9 y verso 9, dicen unas palabras proféticas acerca del Maestro de la siguiente manera: en el nombre del Padre y de su Santo Espíritu. Dice: alégrate mucho, oh hija de Sión, y da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de una asna. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. Cuando pensaba en todo esto, pensaba precisamente en qué tanto conocemos acerca del Señor. Sabe que algunas veces nosotros decimos: yo soy cristiano de muchos años. Y qué bueno. Y decir que yo soy cristiano de muchos años no significa que yo conozco la obra redentora de Cristo o el poder suyo, porque algunas veces lo único que hemos aprendido como cristianos es traer la Biblia a escondida, o la otra, traerla aquí, que a veces no traemos buen olor, pero le dejamos marcados los malos olores a la Biblia porque la metemos debajo. Ahora, pero en realidad muchas veces no conocemos lo que está puesto en este libro. Y especialmente cuando hablamos en lo que ahora se inicia a nivel latinoamericano, por no decirlo en algunos países europeos también, conocido como lo que es la Semana Mayor. En algunos se conoce como la Pascua, en otros Semana Santa, pero en todos los países latinoamericanos, exceptuando acá, nosotros, dan vacaciones. Tiempo de vacaciones donde ellos se toman un lapso de tiempo. ¿Para qué? Comenzando este día, que popularmente es conocido como el Domingo de Ramos. Para ello yo quiero tocar al menos 3 puntos que tienen que ver con la entrada triunfal de Cristo. Pero ¿cuál es mi propósito definido? ¿Cuál es mi propósito definido? Mi propósito es, en esencia, que conozcamos más de lo que la palabra de Dios habla acerca de nuestro Redentor. ¿Por qué? Porque, déjeme decirle algo. A veces nosotros, me recuerdo que cómo nos cuesta trabajo, para los que venimos ya grandes al Evangelio, cómo nos cuesta trabajo convertirnos al Evangelio. Y muchas veces decimos: es que yo no me convierto porque mi mamá, mi papá se va a enojar si yo me convierto al cristianismo. A la verdad que decimos ser de la iglesia tradicional, pero no conocemos nada tampoco. O sea que estamos allá, estamos ciegos. Y algunas veces venimos acá y continuamos ciegos porque no conocemos la palabra de Dios. Entonces, para ello, yo quiero iniciar primero con un trasfondo bíblico que es importante traerlo a nosotros. ¿Para qué? Para conocer en esencia qué es. Para ello, acompáñeme al Evangelio según San Juan, capítulo 7. En el capítulo 7, según el Evangelio de San Juan, ahí comienza algo muy interesante. Y esta tarde no lo voy a hacer muy tedioso ni muy largo, ya que el tiempo se ha ido corriendo, pero sí quiero dejar esos puntos acentuados para que veamos que qué importante es conocer la Biblia. No hacer lo que hacía en su momento Job, cuando él dijo: antes de oídas te conocía. Ahora, hasta cuando él tuvo un encuentro genuino con el Señor, ahora dijo: mis ojos te ven. Cuando Dios nos habla completamente y nos pone ahí, empezamos a escudriñar la palabra. Y entonces la palabra nos enseñará lo que es. ¿Por qué? Porque a veces nosotros decimos muchas veces así lo que dice el salmista. El salmista dice: porque lámpara es a mis pies. ¿Tú qué? Pero no cargamos ni cerillos, porque no la leemos. ¿Cómo va a ser lámpara si no la leemos? No llegamos ni a cerillo. Por eso es que yo creo que es importante ir dándonos cuenta
acerca de ello. Juan, en el capítulo 7, dice en la escritura así: después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, verso 1, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle, y estaba cerca la fiesta de los judíos, la de, ¿qué dice? La de los tabernáculos. ¿Qué es eso? Es importante que nosotros sepamos que dentro de ello hay 7 fiestas importantes para el pueblo judío que también el pueblo cristiano debería de celebrarlas. Y no porque ellos las han instituido, porque no fueron instituidos por el pueblo judío, son instituidas por el Padre, el Dios eterno, Elohim, el gran Dios. Él las instituye conforme a su palabra, porque Él dice son fiestas solemnes a Jehová. Ahora, y dentro de ello va a pasar que en una de ellas pasa un suceso tan grande o tan especial como cuando lo que nosotros conocemos como Semana Santa, ahí pasa algo tan especial, porque de aquí en adelante se marca. Desde este día se empieza a marcar el Calvario o el tiempo difícil donde se lleva a cabo el sacrificio de Cristo, pero se manifiesta también la obra redentora de Él, porque Él dijo: nadie me quita la vida, yo doy mi vida por amor de vosotros. Y así como estuvo Jonás en el vientre del pez por 3 días, así el Hijo del Hombre al tercer día se levantará. Ahora, nosotros decimos, a veces todo esto te suena aburrido, te suena tedioso y todo esto, pero cada año cuando hablamos de estos temas, muchos se animan a leer la Biblia, pero otros dicen: no, de todas formas yo ya me la sé. Y tanto se lo sabe que nunca la ha leído. Por eso es que yo le digo ahora que mi intención es invitarlo a que se dé cuenta cuándo y en qué momento ocurren todos estos sucesos. Zacarías en el capítulo 9 y verso 9 habla de una profecía directamente, hablando de lo que le iba a ocurrir al Mesías prometido. Todo mundo en la época de Zacarías, de los grandes profetas, todos ellos la pasaron por alto. Muchos de ellos ni se imaginaban que esto iba a ser cumplido. De tal manera que Isaías también en el capítulo 9 hace una declaración también específicamente hablando de el Rey de paz, el admirable. Un niño os ha nacido en medio de vosotros, y hace una declaración majestuosa acerca de la venida de Cristo. ¿Por qué? Habla del nacimiento, pero acá Zacarías está hablando el momento del inicio de lo que se llama ¿qué? La Semana Santa. Pero antes de ello debemos de recordar algo. Aquí Juan en el capítulo 7 empieza a hablar acerca de lo que es la fiesta de los tabernáculos. Todavía no ha entrado ni hemos llegado todavía a la entrada triunfal. Algo que comúnmente muchos estamos acostumbrados a tratar de hablar de ello, especialmente este día. Pero quizás yo toque a una brevedad, porque quiero que nosotros aprendamos en esta ocasión a ubicarnos cuándo es que realmente comienza todo esto. Recordemos una cosa, que dentro de las fiestas solemnes de Jehová está esta, la que es de los tabernáculos. ¿Y cuál es el propósito de esta fiesta? Dice la historia que cada uno de los del pueblo judío hace una cabaña, hace una enramada. No va a comprar un tent, como lo llaman acá. No van a comprarlo ni van a poner allí una carpeta. No, ellos van a cortar ramas de árboles y hacen una enramada, y allí se ponen esa semana, que esa fiesta dura 8 días. Ahí ellos están viviendo por ese tiempo. Pero nosotros ni siquiera por alto pasamos eso, pasamos todo hecho. Y dentro de todo esto ni siquiera sabemos qué es lo que está pasando ni cuándo inicia. Pero la Biblia sí es específica en enseñarnos a nosotros cuál es eso. Por eso es que dice: y estaba la fiesta
de los tabernáculos, verso 12, estoy en Juan capítulo 7, ahora voy al 3, y le dijeron los hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. En otras palabras, era tiempo de él de ir a Judea también, pero él no quería ir, porque procuraban matarlo. Verso 4, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. ¿Por qué dice esas palabras Juan? Juan dice esas palabras porque cada vez que el Señor decía, siempre en algunas de las ocasiones el Señor decía: vete, no peques más. Nunca le decía a nadie: ve y haz una fiesta, ve y haz algo. No, Él no decía esas cosas. En algunas ocasiones fue tan especial que el Señor sí le dijo: ve y preséntate al sacerdote. Sí, pero nunca dijo: ve y paséate en medio de la plaza para que todos vean que has recibido sanación por el Señor. En ninguna manera el Señor no buscaba la fama, que es un problema que tenemos los predicadores, los ministros de hoy en día. Hoy nosotros no queremos que conozcan al Señor, ahora quieren que nos conozcan a nosotros. Por eso algunos cantamos bonito, algo otros predicamos bonito, algo otros ni cantamos bonito, pero también le hacemos. Algo otros ni predicamos bien, pero ahí estamos tratando de tirar todo, cualquier cosa, sin decir nada con sabiduría, porque lo que buscamos es que nos conozcan a nosotros antes que conozcan a nuestro Hacedor. Y la realidad es que aquí el Señor, por eso es que Él dice unas palabras al inicio de su ministerio, y siempre decía: porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Porque todo lo que yo hago, no lo hago por mí, sino para gloria del Padre. Nunca buscó nada de ello. Pero ahora sí, en este momento empezaba a suceder algo. Y empezaba justamente cuando entraba la fiesta de los tabernáculos. En el verso 5 dice: porque ni aun sus hermanos creían en él. Pero el verso 6 dice: entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre estará presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico del que sus obras son malas. En otras palabras, todo aquello, recuerde que había algo que a los judíos no les gustaba, era que el Señor los confrontara, que el Señor les dijera el pecado que estaban haciendo. Y muchas veces a nosotros tampoco no nos gusta que el Señor nos confronte a través de su palabra. Nosotros queremos que nos toquen la espalda, pero que nunca el Señor nos confronte con su palabra. Ahora, por lo tanto, el verso 8 dice: subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. O sea que está empezando a marcar la época de una fiesta. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de esa fiesta, es importante reconocer cuándo es que entonces Él hace la entrada. En el libro de Lucas, capítulo 21, en Lucas capítulo 21, el Señor hace lo que ya nosotros conocemos como lo que es la entrada triunfal del Maestro. En el verso 28 de Lucas capítulo 19, perdón, le dije la cita equivocada. En el verso 28 del capítulo 19 dice: dicho que iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfage y de Betania, en el al monte que se llama Los Olivos, envió a 2 de sus discípulos. Cuando Él está llegando al monte de los Olivos,
Él está enviando a los discípulos a entrar a Jerusalén porque Él tiene que preparar la Pascua. Pero Él está ahí en el tercer día, justamente ya de la fiesta de los tabernáculos. Y cuando nosotros hablamos de fiesta, hablamos de alegría, ¿correcto? Por eso es que en nuestros países latinoamericanos, este día es un día de fiesta. Allá, como dice, comienza la fiesta, porque comienza la Semana Santa. A nosotros acá, pues no nos va ni nos viene, y algunas veces ni queremos ir a la iglesia. Pero allá hasta se deja de trabajar, porque es lo que se llama la fiesta de Semana Santa. Pero hay algunas cosas que quiero marcar acerca de la tradición. Porque algunos de nosotros, ya adultos, especialmente su servidor, viene de la iglesia tradicional. De allá me sacó el Señor. Y entonces, cuando me trae el Señor acá, me recuerdo de algunas de las ocasiones, y especialmente en esta época, mi madre me decía: hijo, usted tiene que ir a la iglesia. Y con ella iba con todos mis amigos a la iglesia. Íbamos con mis amigos a la iglesia, y había una de las cosas que nosotros cuando entrábamos a la iglesia entrábamos así, ¿ve? Parecíamos la Pantera Rosa, sin que el tacón del zapato pisase o golpease, porque teníamos que entrar con reverencia. Si alguno viene de allá de la iglesia tradicional, sabe de lo que yo estoy hablando. Y entramos allá con mucho cuidado. Y algunos años, porque eso sí, algunos años no íbamos por obligación, porque me mandaban. No era porque había un deseo de ir, era una tradición. Porque mis abuelos enseñaron a mis padres y mis padres me estaban enseñando a mí, pero yo no conocía la verdad. Y como por tradición yo decía que yo era de la iglesia tradicional. ¿Por qué? Porque lo único que seguía era una costumbre. Porque muchos de los que se acercaban a la iglesia o se acercan en ese tiempo, no se acercan para ir a escuchar la palabra de Dios, sino para ir a ver quién llegó. Si llegó la muchacha, si no llegó la muchacha, a ir a buscar una jovencita, la jovencita a irle a tirar hojazos al muchacho. ¿Para qué? Para decir que estaban celebrando la fiesta del Señor. Pero no solamente eso ocurre, sino que también dice la Escritura que aquí en el Evangelio según San Juan, sigue diciendo que la multitud no solamente se quitaba, oiga, porque hay algunas cosas interesantes, se quitaba su capa, la tiraba allá, pero como era el tercer día, la fiesta estaba en su mejor auge, la fiesta había alegría, porque el Rey de Reyes y el Señor de Señores estaba entrando en Jerusalén para hacer su sacrificio máximo por toda la humanidad. Ahora, dentro de ella ocurren cosas interesantes. Por eso se llama Domingo de Ramos. Y algunos lugares dicen Domingo de Ramas, porque cortaban ramas y cortaban las ramas de las palmas. ¿Sí? Ya sabe cuáles son las palmas, ¿no? Alguno me dirá, no sé de qué me está hablando, pastor, porque no le estoy entendiendo nada. Bueno, ahora, venían y traían las ramas y las ponían allí para que aquel animalito pasase sobre ellas. Y allí iba cargando un animalito, un hijo de una asna, que no había sido montado por nadie, era virgen. Y ahora imagínese usted por un momento agarrando un pollino, un hijo de una asna. ¿Usted cree que se va a dejar montar? Aunque sea chiquitito, trate de subirse. Ay, lo espero por allá por un rincón. Pero sin embargo, era obediente el animal, porque el Señor había pedido eso. El pueblo a veces lo que menos quiere es obedecerle al Señor. Pero este animal no estaba domesticado, pero en cuanto supo para qué era, dijo: aquí sí me agacho las orejas y sirvo. Porque a eso me han mandado a llamar. Lo mandaron a llamar para servir al maestro. Usted y yo fuimos alcanzados para servir al maestro. Alguien me diga amén. A veces no nos gusta, pero es una realidad. Pero aquel animalito allá iba el Señor en él y empezaba a pasar todas aquellas ramas. Y aquellas ramas
que parecen de palma, pasan una cosa interesante, porque esto es lo que sucede en el Domingo de Ramos. En el Domingo de Ramos hacen que una crucecita con las mismas ramas pequeñas de la palma, y entonces vienen y le echan un poquito de agua allí consagrada y la venden a $1. Y entonces yo no hago eso, no se preocupe. Yo no, entonces, y me recuerdo que llegábamos y comprábamos todo ello. Y comenzando en todo ello, todo el mundo se vuelca. Pero antes de eso, déjeme decirle algo interesante que también debemos de conocer como cultura. Cuando todas las ramas se han dado y el domingo ha terminado, se recogen todas las ramas que sobraron. Todas las ramas de la palmera se sacan, se vienen y se cortan y se amontonan allí. No vaya a cortar más porque entonces se le va a hacer demasiado. No, las que sobraron vienen y las ponen allí y las dejan que se sequen. ¿Y para qué? ¿Por qué está contando eso, pastor? Para que usted sepa, jóvenes, ustedes que están en la iglesia, ustedes que están naciendo y creciendo acá, es importante que sepan, porque al rato me vienen con cualquier cosa que cualquiera les cuenta allá afuera y están haciendo ustedes, porque allá donde va Vicente, allá va toda la gente. Usted no, usted sí va a saber por qué le hacen eso. Luego de que la tienen allí, la queman. Y cuando se quema, ¿qué queda? ¿Qué queda? ¿Se hicieron qué? No se hicieron polvo. ¿Se hicieron qué? Ceniza. Y todo eso lo guardan para el siguiente año, porque cuando comienza la cuaresma, le vienen y le hacen una crucecita así de esas hojas. Es que si usted no sabía, eso es lo que ellos vienen y utilizan dentro de todo ello. Pero allá va usted a que le pongan la crucecita, siendo cristiano también. Porque hay algunos que, como dije, allá donde va Vicente, allá vamos, y aunque toda la gente lo siga, también nosotros nos vamos. Ahora, ¿se da cuenta de dónde viene muchas veces lo que a nosotros nos hace falta conocer como hijos de Dios? Y todo esto se lleva en medio de una fiesta. En una fiesta donde realmente están aconteciendo todas estas cosas. Número 2, quiero entrar a la entrada del maestro en Jerusalén. Ahora sí. ¿Por qué? Porque es lindo poder darnos cuenta que Lucas en el capítulo 19, verso 28 en adelante, empieza a declarar unas palabras bien preciosas. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfaga y Betania, en el monte que se llama Los Olivos, envió a 2 de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente y entrar en ella, y hallaréis el pollino atado, el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si a alguien os pregunta: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor, ¿qué dice? ¿El Señor qué? Ay, hermano, el Señor lo necesita. Oiga, y cuando el Señor necesita algo, ¿usted qué va a hacer? Pregunto, y cuando el Señor necesita algo, ¿qué va a hacer usted? Mira, Señor, lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Así como le dice al esposo, ¿no? Porque al esposo le dicen: mira, lo tuyo es tuyo y todo lo tuyo es mío. No. Si lo que es del Señor y no le va a pedir permiso. ¿Por qué? Porque esa es la autoridad del Señor. Verso 32. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, su dueño les dijo: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Pero yo le pregunto, imagínense, por favor, mire la importancia de ir conociendo la palabra y de ir conociendo también las mentiras del diablo, porque hay otros que vienen y utilizan todos los términos, ¿para qué? Para manipular, y dice la Biblia:
y cortar la lana de las ovejas. ¿Sabe cómo le dijera yo aquí? Saquen todo lo que ustedes traen en la cartera, porque este día todo lo que trae ahí es del Señor. Y como el Señor lo pide, caigan todos. ¿A qué no? Es que me estoy saliendo del tema. Pero como nosotros seguimos a los hombres, aleluya, amén, aleluya, amén. No, esto no es de aleluya, amén. Esta es una realidad. Porque en los tiempos postreros vendrán muchos burladores, hombres ávaros, que ellos tienen las ganancias para sí mismos. El evangelio no es para venderlo. El evangelio es para conocer la verdad divina. Es el camino a la salvación y a la vida eterna. Muchos de ellos ni siquiera entendían lo que estaba pasando. Porque algunos de nosotros nos metemos a la pachanga, a la fiesta, pero no conocemos el porqué de la fiesta. Si no, mira lo que nos pasa en el fin de año. Le voy a dar una probadita. En el fin de año, ¿qué es lo que celebra el mundo y qué es lo que celebramos también nosotros? El nacimiento del Señor. Mire, allá están esperando que estén las 12 de la noche y llevan el muñequito y lo sientan allá en una canastilla, ¿no? Igual, de todas formas, nosotros los cristianos ni siquiera hemos abierto nuestro corazón para que el Señor se sienta en nuestras vidas. Por eso Pablo dijo, porque ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. ¿Vive Cristo en tu corazón? Si nació Cristo en tu corazón, si no es en diciembre, pues hay que darle la oportunidad, que al menos ese día el Señor nos gobierne. Y te voy a decir, ¿y eso qué tiene que ver? Eso tiene que ver también con tradición. Porque esas son tradiciones las que a nosotros nos enseñan. Pero mira, el verso 35 dice, y lo trajeron a Jesús, habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima y a su paso tendían mantos por el camino. Los que ellas tenían se lo quitaban. Apocalipsis dice, y los ancianos y todos los reyes se quitaban, ¿qué? Sus coronas y las arrojaban delante de él. Ya nos hemos quitado las coronas, hemos quitado el manto de nosotros, porque algunas veces, este es mío. No, hermano, dejemos un momento que el Señor gobierne nuestras vidas. Esto empieza a marcar ciertas cosas en nuestra vida que tenemos que darle la oportunidad al Señor que nos gobierne. Verso 37 dice, cuando llegaban cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, ¿qué dice? ¿Qué hacían los discípulos? Porque era fiesta. Y aparte de ellos ni siquiera entendían lo que estaba comenzando a pasar en el corazón del Señor y lo que el Señor estaba a punto de padecer. Pero todo el mundo estaba ¿en qué? Ahora, estaban empachadas. A veces nosotros, a veces, ¿qué dice el salmista? El salmista dice, y yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. No, hombre, pero a veces venimos con una cara que nadie nos soporta. Traemos una cara de mango ahí, y si no de limón agrio, de aquellos que... No, alégrate y gózate, hija de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Ahora, por eso es que ellos tenían alegría, porque iba el Señor en medio de ellos. Y entonces, y comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Mire las palabras: paz en el cielo y la gloria en las alturas. Las mismas frases que habían dicho allá cuando el nacimiento del Señor se llevan a cabo aquí mismo. Gloria a Dios en las alturas, paz a los hombres de buena voluntad. ¿Cuál voluntad, hermano? Si ni ganas de venir a la iglesia tenemos. ¿Qué voluntad tenemos? No tenemos ganas. Por eso es que cuando entramos a la casa de Dios no tenemos deseo de alabarlo. Por eso es que el salmista dice, dentro hablando de sí mismo, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre, porque Él es quien te corona de favores y de misericordia, el que sacia de bien tu vida, de modo que te rejuvenezca. Pero a veces no estoy ahí. No quieres alabar a Dios, hazlo, te conviene.
porque no solamente eso está pasando acá. Él está hablando también y llamándolos a decir, había un grupo de hombres acá, unos que iban delante y otros que iban detrás del maestro, y todos le alababan. Y alabanza quiere decir cántico, adoración, júbilo. Y a veces nosotros en la casa sí le damos la vuelta a la quebradita, le damos la vuelta a todo, bailamos de aquí para allá, agarramos la escoba, zapateamos, cantamos, regueteamos, pero en la casa de Dios no alabas a Dios. Alábale a Dios, iglesia, vamos, vamos. Ustedes saben que nunca le digo eso, pero suelta de una vez todo y vamos. Ahí en la casa se agarra hasta con el palo y se deja ir y al rato hace de todo. Pero en la casa de Dios le cuesta levantar las manos y abrir sus labios y decirle, bendito sea Jehová, el que vive por los siglos de los siglos, aquel que dio su vida en la cruz por amor a mí mismo, el cual dio la promesa de redimirme de mi pecado. Pero aquí, pastor, todas esas palabras solamente usted se las sabe. Y entonces no te ha redimido a ti de